El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola familia, sean bienvenidos a un podcast más de Entre Hermanos. Mi nombre es Andy Chucky, soy de Ecuador y tengo la bendición de ser parte de este podcast. Así, gracias por acompañarnos en este día, gracias por ser parte de esta familia de Entre Hermanos. Y hoy tenemos un invitado de la casa, su nombre es Nicolás, y tenemos el honor y el privilegio de poder conocerlo. Así que por favor, si es que está haciendo alguna actividad, escúchalo, si es que tienes la oportunidad de verlo, disfrútalo también y gracias por acompañarnos. Y entonces en este día quisiera presentarles a este amigo y sobre todo conocer lo que Dios está haciendo en su vida. Y así que, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado? Bien, Andy, gracias a Dios, bien. Sí, gracias por aceptar nuestra invitación, Nico. La verdad, que me siento muy feliz de poderte volver a ver, amigo. ¿Y hace cuánto tiempo graduaste de Río Grande? No, primero gracias a ustedes, Andy, y Mm, ¿hace cuánto gradué? En mayo del 2022, ya prácticamente los 3 años. sí, qué genial, amigo. Ya ha pasado varios tiempos. Yo recuerdo que cuando llegué tú eras como decir nuestro líder, el encargado de cuidarnos, de no alejarnos del redil. Entonces, gracias, amigo. La verdad, muy feliz y muy contento de poder conocerte a través de este podcast. ¿Y dónde te encuentras en este día, Nico? Estoy en Bogotá, Colombia, mi casa. Así es, amigo. Y queremos escuchar esta historia, amigo, y gracias, la verdad, muy feliz de poder escucharte. Y vamos a orar y que el Señor sea guiándonos en este tiempo. Vamos a Listo. orar. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por ese amor tan grande que te manifiestas sobre tus hijos, Señor, y Padre. Nos sentimos muy contentos en este día de poder tener un podcast, Señor, con Nicolás. Gracias por la oportunidad de conocerlo. Pero que quisiera escuchar cómo tú has obrado en su vida y cómo estás obrando en el día de hoy, Señor. Gracias por esa oportunidad que solo tú lo permites. Y Padre, ayúdanos a poder conocer tu obra perfecta a través de tus hijos. Oramos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nico, si podrías tú definir en una sola palabra el transcurso de este tiempo después de salir de Río Grande, ¿en qué palabra o una oración tú lo definirías? Mm, a ver, como de pronto puede ser, eh, bueno, de vuelta, en parte de vuelta, o ahora sí, en la realidad. Real. Sí, posteriormente eso, como tú mencionas, de vuelta a la realidad es interesante porque lo que estás haciendo tú en ¿qué estás haciendo después de graduar tú de Río Grande? Estoy sirviendo con mi iglesia local de donde salí para estudiar. Y ahorita estoy apoyando una plantación que lleva 3 años. Entonces, mi membresía, digámoslo así, sigo perteneciendo a mi iglesia local, la iglesia Manuel, pero estoy allí en esta nueva iglesia apoyando a partir de este año a tiempo completo. Venía apoyando mitad de mes, 2 domingos a un lado, 2 domingos en el otro. Muy bien. Y pues sí, la idea ha sido como enfocarme, pues igual, el tema del cuidado integral, pero viendo qué cosas se necesitan antes de. Entonces así vamos. Sí, y una cosa, ¿de qué programa tú graduaste de aquí? De misiones. En el programa de misiones, ya. Ujú. Pero antes de llegar a este punto en el que estás haciendo ahora, por favor, amigo, cuéntame, ¿cómo tú conociste al Señor como tu único Señor y Salvador en tu vida? Bueno, normalmente empiezo en el 90 y algo, cuando Uy, eh, suena mucho, amigo. viejo Andy, que yo nací en el 99. Ok, amigo. Eh, Empiezo así porque el Señor llamó a mi papá, más o menos Mm, en esos años, era ateo. Conocí a mi mamá que llevaba unos añitos llegando a la iglesia y bueno, se casaron ya por la iglesia.
Mm, Nací en el 99 y siempre estuve ahí, en la iglesia, en la misma iglesia, otra diferente a donde estamos ahorita. Y, y en una clase de escuela dominical por una maestra que después me enteré que me estuvo cuidando incluso desde muy bebé, eh, fue que conocí al Señor. En una clase había escuchado dos, tres veces, dos, tres semanas el tema y tenía como 7 años, alrededor de 7 años, no me acuerdo bien la fecha exacta, pero fue donde te dije, uy, sí, aquí es donde, aquí estoy grave. mm. Sí, pero en ese momento que tú conoces, se puede decir, a través de esa escuelita dominical, ¿qué fue lo que entendiste tú para poder conocer el evangelio? Entendí mi condición como perdido y como incapaz de solucionarlo, digámoslo, en mis fuerzas y que Mm. la única forma era el sacrificio que Cristo había hecho y pues su resurrección también. Tal vez ese tiempo lo realizaste, tú solo, estando solo, o alguien más te guió. Estábamos ahí en la clase, fue ese domingo en la mañana y al final se hizo esa oración y yo dije, hablaba mucho menos de lo que hablo ahorita. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí Dios y yo solitos, aunque esté rodeado Mm, de los demás niños y la maestra. Entonces fue así en ese momento. ya, y posteriormente, conociendo ya a Jesús, como tu único Señor y Salvador, ¿qué se puede decir? ¿Qué aspectos cambió en tu vida, amigo? ¿Qué aspectos teniste una pasión para poder involucrarte ya con la iglesia, tener un compromiso con la iglesia, con tu familia cambió? ¿Qué cambió en ti, amigo? Mm, bueno, más que de pronto cambio fue darme cuenta de la realidad, tiempito después, sobre los 12 13 años. Y en ese lapso sí fue como llevar una doble vida. Bueno, me interesó desde más o menos los 8 años al año siguiente de conocer del Señor el tema de misiones. Entonces, pues tenía 8 años y Mm, no era mucho lo que permitieran hacer así, pero ahí estaba aprendiendo, estaba escuchando, me dejaban que estuviera en reuniones y eso ayudó mucho a aprender eh, como más de fondo qué es lo que es la misiones y cómo lo manejaban en esta iglesia en ese momento. ya. Y Pero una cosa, amigo, disculpa, para ti, ¿qué entendías a tu corta edad que eran las misiones? a los 7 años Sí, entendía que era llevar el evangelio a otro lado, a personas que no tenían acceso. Entonces era ya. más o menos, digamos, solo era como eso, no sabía que había más, no sabía o de qué maneras. Era ahí. Ese tenías tú en el aspecto de como las misiones, pero ¿veías que tu iglesia tal vez enviaba misioneros a tus 8 años? De la iglesia local no. Y bueno, el tema es que de las iglesias donde salimos varios de Bogotá, es una federación de iglesias. Entonces, Sí. de otras iglesias locales, en otras partes de Bogotá, sí enviaban misioneros y se apoyaban de distintas maneras. Se apoyaba muy activamente en ese entonces. Ok, genial. Y teniendo presente eso de que te llamó la atención acerca de misiones, ¿verdad? ¿Tuviste la oportunidad, tal vez en el transcurso de tu juventud, antes de venir a estudiar, realizar algún viaje misionero? Sí, bueno, fueron muchos cambios, pero en cuanto a viajes misioneros, con esta iglesia hicimos uno, creo que tenía unos 8 9 años, mentira, 9 10 años, eh, hacia, hacia el sur de Colombia. Y después, um, antes de salir, unos meses antes de salir, ya en la iglesia donde estoy ahorita, sí hicimos uno para Villavicencio, donde está Cristian Campos, y ahí fue donde comenzó todo el tema de, uy, el misionero está solo. Entonces, por eso ese viaje fue muy, muy importante y también pues como iglesia. Sí, y en ese aspecto que mencionas, Nico, ¿qué te refieres que el misionero está solo? ¿En qué aspecto te refieres tú? ¿Que no tiene apoyo? ¿Que tal vez está haciendo todo él solo? ¿En qué aspecto tú puedes decir que el misionero se ve que estaba solo? Bueno, son muchos aspectos en realidad y Sí. puede ser la vida espiritual, puede ser su vida social, el tema familiar, la parte económica. mm, en- Al estar en una cultura diferente y bueno, los que salimos de pronto de nuestros países lo entendemos, se vive un choque cultural natural y eso a Ujú. veces causa como,
me siento incómodo, me siento perdido, con ellos no lo puedo hablar porque se van a sentir como estoy despreciando su cultura, no estoy agradecido de estar acá. Entonces son varias de esas cositas y de pronto en esa época con este misionero fue eso. Estoy trabajando a 2 horas de Bogotá, cerca de las iglesias que lo enviaron, pero, pero se siente solo, no siente que hay trabajo o quien lo acompañe en su trabajo. Entonces era como por ese lado, obvio, en el momento no lo entendía mucho, no conocía muchas cosas. Y ahorita pues falta también un montón, pero ahí vamos andando de a poco. Aprendiendo. Eso es lo importante, Nico. Y amigo, me llama mucho la atención cómo tomó ese cambio en tu vida de decir, yo también quiero prepararme o yo también quiero saber más de las misiones, por ende necesitaría estudiar. ¿Cómo cambió ese aspecto de decir, yo quiero aprender esto, o sea, quiero involucrarme en esto y servir en esto? Bueno, siempre lo que le decía desde pequeño el tema estuvo ahí como misiones, cosas aquí en la casa, leyendo libros con mi mamá, con mi papá. Y a medida que fui creciendo, el Señor nos movió a diferentes iglesias dentro de la misma federación por diferentes situaciones. Y entendí también que el Señor me estaba enseñando, ábrase a la gente, aprenda a conocer a la gente y Mm. entienda que los que se van, los que de pronto deja de ver por un tiempo, no es que se perdieron del mundo, de su existencia. Pero ya en el último tiempo, aquí en esta iglesia donde estoy, estudiando en casa, pues ya entendía también que, bueno, iba a terminar, iba a tener que escoger una carrera o qué hacer después, que estudiar. Y sabía también, por lo que le comentaba, que fue un tiempo en que, de niño, fue un tiempo en que no estuve muy firme con el Señor. Sabía que Mm. si me iba a una universidad, podía patinar muy, muy feo ahí. Entonces dije, sé que necesito preparación bíblica y qué mejor que de pronto algo que me ayude a entender más todo este tema de misiones. Y bueno, justo en ese tiempo llegó el tema de este viaje misionero a Villavicencio y fue como, uy, sí, lo necesito y sobre todo por este tema. Cuando fuiste tú a este viaje misionero allá a Villavicencio, algo que te ayudó a ver, o sea, algo que dijiste es, cambió mi perspectiva en este viaje misionero. Creo que esa parte de ver al misionero solo, o Mm. que él lo expresara, porque esa es la otra. Muchas veces, tanto en la iglesia o el mismo misionero dice, no, yo soy un misionero, o la iglesia dice, es un misionero, entonces superhéroe, pero no. Sí, sí, y una cosa, pero es interesante, ¿tú piensas que, bueno, cuando una persona es misionera, en ese momento que tú estabas con él, no sabías tal vez cómo ayudarlo, porque sabes que entiendes que estás solo, pero ¿qué aspecto nosotros, o en este caso tu amigo o los hermanos que están ahí, ahora cómo podemos ayudarlo? Y, o sea, ¿cómo veías tú eso también? Sí, era esa incógnita justamente como, ¿y aquí qué? ¿Cómo se le puede ayudar al misionero? Mm, Y después entendiendo también que sigue siendo parte de la iglesia, sigue ujú. siendo parte del cuerpo de uno, es como decir, se me fue el dedo índice y cómo voy a hacer para que siga siendo parte de mi cuerpo. Entonces, sí es, en ese momento, claro, era, no tengo idea, sí necesito aprender cómo y si hay de eso, no tenía idea de nada, de qué era el cuidado integral del misionero, entonces sí, se necesitaba Y, aprender. Nico, ¿cómo nació eso de poder conocer a Río Grande? ¿A través de cómo o quién conociste tú? Realmente, aunque no me acordaba, lo conocí sobre los 11 10 años por una familia que fue a estudiar allá hace bastante tiempito. Y, y bueno, por ahí fue que conocí el tema también del estudiar en casa. Y mis papás pues nos metieron ahí. Pero ya tiempo después escuché por Angie Gutiérrez, la hermana de Julián, y Sí. ella estaba en su último año. Bueno, había escuchado también de los viajes misioneros que había hecho, entonces ya sabía que ella estaba por ahí estudiando en algún lado. Pero ya después terminando, me acerqué a los papás, les pregunté cómo era el tema, cómo funcionaba, y ahí fue que empecé a hacer ese proceso. Eso fue en 2017, terminando 2017, iniciando 2018. Y una cosa, Nico, pregunta, ¿por qué no estudiar en Colombia y tomar la decisión de venir a estudiar acá en Río Grande? Bueno, aquí el seminario en Colombia, hay un seminario aquí en las iglesias, en la Federación de Iglesias, eh, lleva unos añitos recién iniciando, es muy bueno también, muchas cosas buenas,
no conocía tampoco de pronto hay un seminario en Cali, otro en Medellín, pero tampoco conocía. Pero el tema de, bueno, por la ventaja de la acreditación y el tema también del contacto con personas de otras culturas y el hecho de que hay un énfasis específico en misiones, eso fue lo que dije, sí, me parece que puede ser muy bien por ahí. Ya, ¿y cómo sabías, Nico? ¿Presentaste tú tal vez alguna barrera cuando estabas tú queriendo venir acá? ¿Cuál fueron las barreras que tú veías que tenías que enfrentar? Bueno, sin duda alguna el tema económico, pensar de latino, pensar de pesos colombianos, que en ese momento estaba mejor que hoy en día, pero pensar de pesos colombianos a dólares siempre era como, uy, eso por un lado, y lo otro, el tema de hablar, lo que le decía ahorita, yo hablaba casi nada, por timidez, por pena, y, y obvio, sabía que iba a estar solo, tenía que enfrentarme como, defenderme solo, Mm. bandearme solo, decimos, y era también como, no sé cómo le voy a hacer, pero ahí voy. Y tal vez puedas contarnos una anécdota que tengas, amigo, alguna historia que tengas que te recuerde y cada vez que te recuerda te da mucha risa cuando estabas aquí estudiando. Bueno, que me dé mucha risa, creo que hay muchas, porque estaba con Cristian Campos y bueno, con el socio siempre se ríe un montón. Con Josu, con Uriel, y después con Juliancho, cuando llegó. Mm. Mm, pero creo que una de de pronto las historias que podría contar, ah, fue de pronto en el momento en que el primer semestre, en más o menos octubre, yo llegué en agosto, más o menos para octubre, tuve un accidente jugando fútbol con otro exalumno de una fisura en el pie. Bueno, pasaron los 2 meses, ya sobre noviembre me estaba recuperando y estaba otra vez montando bicicleta y dije, bueno, ya como que puedo montar, esa primera vez me subí, iba bien. Y mi amigo Uriel comenzó también a acelerar. Entonces, bueno, yo también comencé a acelerar. Eso de la competencia. Y Cristian sí se quedó un poquito atrás. Y a Uriel se le soltó la cadena y empezó a tambalear con la bicicleta. Ah, Y bueno, yo ya no. la cicla que me habían prestado, ya la había montado y sabía que tenía frenos y bueno. Pero cuando la sentí, empecé a frenar, no frenaba. Y, y Uriel llegó y ¡pah! Se fue encima mío. Doy el bote y me abrí aquí la cabeza y me dijeron, no, toca agarrar puntos, tuve que ir al hospital, faltaba 1 o 2 semanas para que acabara el semestre, el primer semestre. Entonces, bueno, esa vez Uriel, Cristian y Efra Valencia, estuvieron ahí conmigo en el hospital como hasta las 11 casi 12. Y después me acuerdo, una doctora que estaba ahí en el seminario me dijo, me vio la cicatriz cuando me quitaron las 2 grapas y me dice, pero le quedó bonita la cicatriz. Y, bueno, gracias. Pero sí, es un punto, pues más que cómico, como esas experiencias que marcan y uno dice, en ese primer semestre, 2 personas que a pesar de estaban ahí acompañando. Qué interesante, amigo. Esa cicatriz te quedó marcado de por vida, amigo, entonces. Y una cosa, Nico, ¿teniste la oportunidad también de poder tener mentores aquí dentro del seminario? Sí, Y, y esa área, ¿en qué te ayudó tener un mentor aquí dentro del seminario? hubo una parte en mi vida que siempre, bueno, que desde los 14 15 años, fue una lucha y, y afectaba también pues otras cosas, otras partes también, incluso del carácter. Y por la misma timidez, y no sé si el hecho de pronto aquí de, es el hijo del pastor, entonces no, pues no necesita consejería o no necesita discipulado, nunca recibí. Y lo vine a hablar hasta allá, iniciando mi tercer año, me demoré por la misma timidez, el miedo, pero me ayudó muchísimo hablarlo con este profe y obvio, hoy en día no es que ya sin problemas, Mm, pero es más sencillo, muchísimo más sencillo. Y pues sí se puede decir que es una victoria sobre el pecado. así es. Y una de las clases que te haya llamado mucho la atención, amigo. Mm, Teología Bíblica de Misiones, la última que dio el hermano Love, ese semestre de primavera del 22. ¿Qué te enseñó esta clase, amigo?
uf, le abre a uno la visión y me gustó muchísimo cómo la llevaba el hermano con los materiales que usó también. Y desde el inicio Dios quiere que la humanidad entera le conozca, le dé la gloria a él. Entonces no es solo Israel primero y el resto del mundo como que no entraba en el plan y después, bueno, no funcionó con Israel, entonces ahí sí el resto del mundo. No, desde un inicio ese era el plan. Y es muy claro en muchas partes y cuando estaba haciendo una de las, creo que era la última tarea, la monografía con de esa última, de la última tarea, veía eso. Era como, uy, Mm. aquí también, aquí también. En cada sección de la Biblia está eso, clarísimo. Entonces, wow. Sí, y muy bien, Nico. Pero, ¿cuál era tu visión a cuánto a venir específicamente a prepararte? ¿Cuál era el propósito en la cual tú venías a prepararte y después qué iba a pasar contigo? Siempre estuvo claro el hecho de regresar a Colombia a servir, mm, y sabía que era ese tema de misiones. Ya después más claramente lo que le decía, antecitos de salir para allá, el tema del misionero está solo, por la misma timidez y el mismo carácter. Decía desde muy pequeño, yo no creo que el Señor a mí me llame como para ir a otro lugar a evangelizar, a llevar la palabra a otro lado. Ya después entendiendo más cosas dije, bueno, puede ser por un lado de apoyo o por otra cuestión, pero entendí que era ese tema del cuidado. Entonces, obvio, hay que hablar más y eso también lo fue trabajando el Señor, lo ha seguido trabajando, pero entendí que era más bien como por ese lado. Entonces, siempre el enfoque estuvo, voy, me preparo, aprendo de este tema y veo que aquí no está, entonces, clara la necesidad que de venir a trabajarlo o impulsarlo con otras personas, con las iglesias. Sí, y posteriormente eso sucedió contigo. Cuando graduaste, yo recuerdo que yo te decía, y amigo, ¿qué vas a hacer ahora? Y decías, voy para Colombia. Y yo dije, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy allá a apoyar a mi iglesia, a apoyar allá las misiones. Y yo decía, qué interesante conocerte así, amigo, porque no muchos han regresado. Creo que el 80% de estudiantes mayormente optan por alzaré mis ojos al norte, de ahí llega mi socorro, entonces, y se quedan aquí, ¿no? Pero fue muy interesante escuchar eso en ese aspecto cuando tuve la oportunidad de conversar contigo y me comentaste que ibas a regresar. Ahora, estando ya, se puede decir, tomando ese paso de poder regresar, ¿cómo fue para ti estar? Ya conoces un poco en el aspecto de teología, sabes que tienes que algunas herramientas disponibles a tu mano, ahora poderlo llevar a la práctica, pero a la misma vez no ser una pieza de tropiezo para las personas o que ya tienen algo que están trabajando a la misma vez, o como dices tú, no verse como el superhéroe de ese momento. Pensando en eso, Nico, pensando en esos detalles, cómo tú comienzas poco a poco a trabajar en todo lo que es dentro de la iglesia, poco a poco a tomar rol de la iglesia en ese aspecto. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Bueno, antes de llegar, en cuanto a eso, el hermano Love me hizo una advertencia que sí, de cierta manera, sí la tenía presente y que incluso con Cristian y con Juliancho lo hemos hablado desde antes. Y era el tema de llegar aquí como con una idea o con un seminario fuera de lo que es nuestra federación. Entonces, era entender que, claro, no llego a imponer, pero tampoco llego a sentarme a hacer nada. Entonces, pensando en el deporte, eh, cuando llega el ciclista y se va a pegar a todo el pelotón, a todos los demás ciclistas ahí, se va uniendo de a poquito, se va uniendo de a poquito. Entonces, lo vi muy así y pues ha sido un gran parte del proceso en 2 años y pedazo. Bueno, llego, conozco, si me dejan servir en esto, sé que mi enfoque va claro hacia allá, hacia cuidado integral, y lo que voy haciendo, lo que me permiten hacer, ayudar en campamentos, ayudar en predicaciones, en clases, todas esas cositas, esas puertas que se abran, van en pro de eso. Eh, Respetando cómo se hacen las cosas, las formas,
aprendiendo las cosas que han cambiado en el tiempo que estuve fuera. Entonces ha sido eso, como voy apegándome al ritmo de ellos, me voy uniendo a su ritmo. Entonces así vamos y obvio hay muchísimas cosas que siguen haciendo falta por aprender, que voy aprendiendo. También el Señor ha abierto muchas puertas, oportunidades y cosas de aprendizaje y formación para la iglesia, para mi iglesia de Manuel. Entonces también a partir de eso, listo, yo sigo aprendiendo, Mm. sigo siendo estudiante y no, sí, yo ya hice un seminario, entonces ese tema no lo necesito. Siempre hay algo y si es más de la palabra, pues siempre va a haber algo por aprender. Entonces así vamos con ese ritmo. Sí, y escuchándote, yo te escucho que tienes un corazón moldeable y que estás dispuesto a aprender escuchando eso. ¿Algún consejo que tú nos darías en cuanto a tener como un corazón así mismo moldeable, que está, a pesar que conoce, también está dispuesto a hacer, bueno, a sentarse y decir, yo también quiero aprender de ustedes? Gracias, Andy. Soy terco, pero gracias. Ah, no, sí, cosas que cuestan. Pero algo que sí es muy importante recordar es que todos estamos igual. Ah, hay un libro de Barnabas Piper, el hijo de John Piper, se llama El hijo del pastor, y, y él dice, bueno, no me acuerdo textualmente, pero dice, yo voy por una carrera, un carril, mi papá va por el otro, pero el objetivo es el mismo. Y es esa misma idea. Puede que hayamos estudiado en un seminario o puede que no, pero vamos hacia un mismo enfoque, entonces recordar que estamos iguales, tanto con los pastores, con la persona que está recién llegando a la iglesia, somos iguales, siervos del Señor, aprendiendo en su proceso, en un punto diferente del aprendizaje, pero ahí estamos. ¿Y por qué no cambiarías tú lo que estás haciendo ahora por otra cosa, amigo? Si fuera otra cosa el ministerio, bueno, ya tendría que ser el Señor que ya cambiarlo de pronto por algún empleo, como lo solemos llamar como secular, Sí. eh, que tengo el mejor jefe. Mm. Trabajar para el Señor es obedecerle a Él. Mm, Obvio, también se le puede obedecer trabajando en otros lugares, pero estar en su obra como en el medio en el centro del huracán, por decirlo de alguna manera, creo que trae muchísimos aprendizajes y, y bueno, viendo la necesidad en cuanto al cuidado integral, sé que es algo claro que me ha puesto, entonces con mayor razón, si es algo que me ha llamado, pues no puedo cambiarlo o negarlo. Sí, como ahora ya conociendo tú ese aspecto de las misiones, cuidado integral de acerca de los misioneros, ahora decir, hermanos, tenemos que trabajar y adelante como a hacer proyectos de misiones en tu iglesia. Mm, Bueno, la iglesia es una iglesia misionera, formada por unos misioneros con harta historia así, entonces de ahí ha sido fácil como agarrarnos. Ya se venían moviendo cosas, haciendo cosas incluso cuando yo me fui. Se estuvo pronto un tiempito quietos, pero fue fácil retomar como el ritmo de aprendamos. Y ha sido por medio de eso, intentamos, así como de pronto lo viví ahí en Río Grande, incluso con perspectivas, y aprendamos qué es la base, cuál es la verdad sobre misiones, desde dónde Dios habla de misiones, qué es lo que realmente Él quiere en cuanto al tema, y entender que no es solamente el que sale, sino que hay, bueno, usualmente se conocen las tres áreas, pero ahí se pueden nombrar dos más o tres más, que está incluso ahí el cuidado integral. Entonces, a raíz de eso, se ha podido como enseñar así, se hacen domingos especialmente hablando de misiones, entonces lo que se busca el enfoque es de pronto con algún tema así específico en formación o en aprendizaje, invitando misioneros, invitando personas que no son misioneros, pero que están sirviendo de una u otra manera. Hay personas que nos están hospedando en una ciudad a 8 horas por tierra, de aquí de Bogotá, se está iniciando en Uruguay, y ellos nos hospedan. Entonces también eh, ellos están haciendo parte, de una manera diferente, pero están haciendo parte. El trabajo de Julián, todo este tema del video, esa parte también facilita mucho el tema del trabajo misionero. Entonces, así es que hemos ayudado y viajes misioneros. Se hizo uno en 2021, el Señor nos permitió con las dos iglesias, con Emanuel y esta iglesia, Su Gracia es Mayor, con la nueva iglesia, para hacer eso. Vamos a hacer cuidado integral a la misionera que está en Medellín. Entonces, claro, fue como
no, pero ¿qué vamos a hacer en tanto tiempo quietos? ¿Cómo vamos a Ujú. hacer? ¿Qué se va a hacer? No, aprovechemos y hablemos con el misionero, ¿cómo está? Entonces eso también me ha ayudado a aprender y bueno, y vamos de a poquito también. Sí, y una cosa también, Nicolás, ¿cuál ha sido para ti las dificultades de estar ahora tú en el ministerio? ¿Cuál ha sido tus dificultades que has atravesado en estos años después de salir de aquí? Bueno, recién llegando el choque cultural de nuevo, habían cosas que pronto chocaban, que chocaban más en ese momento, de pronto ahorita es mucho menos, o hay cosas que listo, ya pasó. Mm, Y el tema de pronto del ritmo de trabajo. Mm, Salir, muchas veces con Cristian lo decimos, es como reventar la burbuja, salir de esa burbuja Mm. y, y regresar aquí es como ayudemos, o verlo así, ayudemos a que las demás personas de las iglesias también salgan de esa burbuja, que no tengan una mentalidad de trabajamos nada más aquí en las cuatro paredes, sino que hay muchísimo, muchísimo más. Entonces, esa parte de pronto fue más complicada al inicio, más que ahora. Eh, el resto fue lo mismo, como aprender de que el ritmo del Señor es el ritmo de Él y no mi ritmo. Sí. Entonces, voy sirviendo lo que me permiten. Incluso ahorita hablándolo con mi prometida, sabemos que el tema del cuidado integral puede que no lo hagamos nosotros, sino que seamos como pioneros para que alguien en muchos años después comience a hacer ese tema. Entonces es eso, entender que lo que el Señor permite hacer es donde nos vamos moviendo, pero siempre estamos activos en obediencia a Él. Y bueno, y sin duda alguna, pues el tema económico no deja de asustar. Recién Mm. llegué, se cambió el tema del presidente. El presidente nunca había visto, Colombia nunca había tenido un presidente de izquierda. Entonces todo ese tema fue como, uy, qué susto. Pero pues igual, confiando, esperando, siendo también prudentes, aprendiendo todo el tema de, pues eso también costó harto. Cómo se mueve el dinero aquí. Salí a los 18 años, eso no lo manejaba, no era mi necesidad. Lo poco que aprendí lo aprendí de ahí, en Estados Unidos, ahí en Texas, pero aquí se mueve diferente. Entonces era también como, bueno, como voy creciendo, me siento recién como adolescente aprendiendo, pero esas cositas han costado y bueno, también ha sido como, dependo del Señor y mi parte económica también. Entonces, lo que logro tener, lo que logra llegar, con eso vamos y bueno, el Señor ha provisto también de muchas otras maneras. ¿Cómo tienes tú estás convencido de que si Dios te llamó a esto, Él te va a proveer a lo que viene y lo que va a venir a futuro, proyectos que tengas, familia, incluso cuando llegue la familia, todo eso? ¿Cómo estás convencido, amigo? Sí, estoy convencido porque ah, el que invita paga, decía el hermano Love. Y, y bueno, hace poco estaba leyendo, terminando de leer el libro del Pedido Divino, y es entender quién es Dios, el dueño de todo, y que Él puede proveernos a nosotros, sus hijos, lo que necesitamos y lo que Él quiere. Entonces, estoy obedeciéndole, sigo trabajando, Él provee lo que necesito. De pronto, no sé, quisiera de pronto un poquito más para estar un poquito más cómodo. Como han sido los 4 años de pronto de estudio, un tiempito más. No, aprenda a confiar en mí. Mm. Usted es el director de la película, entonces también es como, bueno, sé que de pronto por eso me provee un poquito menos y también aprender a estar contento con eso y saber administrar. Y muy bien, Nico. Y ahora explícame tu visión que tienes ahora. Si te dirían, Nicolás, ¿cuál es tu visión? Me gustaría ser parte de tu proyecto. ¿Cuál es tu visión, Nico? La visión es el cuidado integral del misionero, pero movilizando a la iglesia. ¿Por qué el hecho de movilizar? Porque la iglesia no lo entiende o no lo conoce mucho y hay mucha necesidad. El misionero no es, como le decíamos, no es un superhéroe, entonces necesita de ese apoyo de su iglesia enviadora principalmente. Entonces, bueno, yo no puedo hacerme tampoco cargo de 15 a 20 misioneros, ni siquiera de 5 o sus familias, porque Mm. también soy. Entonces, es como esa red de lo que ha dejado el Señor de una iglesia aquí, otra iglesia aquí, y a la vez así como expandiéndose y todos interconectados, aprendiendo a trabajar entre todos, y, y ese es el apoyo que entiendo que el Señor quiere que tengamos entre todos.
Entonces, por eso el tema de la movilización, que es ayudar a que la iglesia entienda y participe de la gran comisión en general, específicamente a cada persona como Dios le haya llamado. Y pues sí, en mi parte sé que es el cuidado integral. Entonces, como moviendo de pronto un poquito más hacia eso y haciendo por mi parte también eso, buscando contacto con misioneros, aprendiendo del tema. Mm, Más adelante quiero también estudiar un poco algo que me ayude a enfocarme más en eso. Entonces, va por ahí la idea y trabajando con el proyecto. Si alguien ahora viene, un joven de la iglesia que está emocionado, dice yo, Nicolás, te veo que tienes ese amor, esa pasión y me gustaría ir a preparar, pero tengo mis dudas, inquietudes, que la verdad no tengo apoyadores, siento que no, tal vez no sea el tiempo correcto, pero me gustaría prepararme porque realmente tengo ese anhelo de prepararme y futuramente ser un misionero Mm. o una persona fuera de este lugar, ¿no? Que tiene esa misma perspectiva de quiero ir a prepararme en un seminario. ¿Qué consejos tú le dirías si es que tiene ese anhelo de prepararse y servir al Señor? ¿Qué le dirías tú, amigo? Que si es lo que el Señor quiere, bueno, cerciorarse primero de eso, que sea lo que el Señor quiere para su vida. Y si es así, Él va a abrir las puertas en el lugar que desea, con las cosas que necesita. Y, y antes que nada, bueno, también contar con la iglesia local, porque no somos independientes. Entonces, si Sí, está el apoyo de la iglesia, no necesariamente el apoyo económico, sino, sí, queremos que esta persona de nuestra iglesia vaya y se prepare, pues hágale, de una. Ya el resto de detalles, que en qué lugar, el tema económico, que cuánto tiempo, son detalles. Entonces, sí, dejarse guiar por el Señor primero, recordar siempre que por más reconocimiento que tenga de pronto un lugar, el que prepara es el Señor. Y si hombre, usted no está dispuesto a ser moldeado, no va a pasar nada. Entonces, ese es como lo que le diría. sí. Y un versículo que te mantiene firme, amigo, hasta el día de hoy en lo que estás haciendo. Bueno, hay varios. Hay muchas ideas. Ah, bueno, el Salmo 62, que mi alma no se afane y no se preocupe de más por las cosas que el Señor puede hacer, que solo Él controla. Um, Filipenses 4:4, en medio de cualquier situación, tener gozo. Y, Mm, y se me fue la cita ahorita del otro, pero lo que he recibido por gracia, sin merecerlo, a sí mismo dar. No merezco nada y bueno, que sea el Señor quien se encargue también de multiplicar lo que yo doy para los demás. Es tener ese corazón dadivoso de todo, tiempo, vida, dinero, todo. Así es, amigo. ¿Y qué le dirías al Nicolás que estaba con muchas preguntas, inquietudes? ¿Qué le dirías tú a ese Nico de antes de venir a estudiar o prepararse, que tenía mucho miedo salir de su casa o tal vez la comunicación? ¿Qué le dirías tú a ese Nicolás, amigo? ¿Qué le diría? Mm, Diría, déjale tranquilo, hable un poquito más, no se preocupe y deje de pensar que usted tiene el control de algo. Realmente Mm, no tengo el control de nada. Y creo que eso me hubiera evitado muchísimos problemas, que pues a la larga sé que el Señor también usa esas cosas para enseñarle a uno, pero de haberlo sabido antes o de haberlo entendido más bien antes, sé que hubiera sido quizá un poco más sencillo, pero sí, de pronto le diría eso y déjese llevar, dice mi papá, déjese sorprender. Sí. sí, Nico, la verdad, amigo, qué precioso escucharte, la verdad. Me alegro mucho escucharte, poderte ver nuevamente a través de este medio y conocer un poco de lo que el Señor estaba haciendo. La verdad, es muy, muy bonito lo que el Señor estaba haciendo contigo, amigo. Y ahora que ya estás comprometido también, muy contento. ¿Cuál es la afortunada, amigo? ¿Cómo se llama la afortunada? Se llama Diana Quiroga. Gracias, Santi. Sí, no, amigo, la verdad, felicidades por eso también y que el Señor te sea guiando en estos pasos que estás dando, amigo, fortaleciéndote también cada día y recordándote, ¿no? Que la verdad es un honor y un privilegio poder servir, como decías tú, al Rey y al dueño de todo, amigo. Sí,
Sí, es un privilegio poder hacerlo, amigo, y muy contento, Nico, de poderte tener aquí en el podcast. Tal vez quieras dejar un mensaje a las personas que van a escuchar tu historia, amigo. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje dejarías? ¿Qué podría decirles? Recordar que el Señor nos llama a ser humildes, a ser siervos suyos y, y que de ahí desprende todo. Si somos siervos suyos, somos obedientes a Él, en lo que Él nos llame, donde Él nos ponga. Y que, bueno, algo también súper importante, de pronto pensando en el tema del cuidado integral, el trabajo en conjunto es mucho más fácil. Y algunas le decían, papá, esa frase de divide y vencerás, creo que la hemos tomado mal. No es dividirnos como mi iglesia aquí, mi iglesia aquí, mi iglesia aquí, sino repartirnos el trabajo, como compartir el trabajo. Y listo, yo puedo hacer esto, ok. Hasta aquí puedo llegar, yo voy, listo. Otra persona puede llegar y ayudar en esa área. Entonces también como dejarnos esos parámetros de yo trabajo de esta manera y hagámosle, conozcamos cómo trabajan otros. Hoy hay muchos cuidados que tener, pero sí, eso, que podamos trabajar con otros, junto a otros, que es increíble. Y después tener esas amistades así, de ver de pronto a Andy, ver a otros compañeros que han pasado también, es una bendición y es un gozo grandísimo verlos, aunque sea lejos. Así es, sí. Muchas gracias, Nico. Aprecio mucho, amigo, la verdad, muy contento que el Gracias. Señor continúe obrando en tu vida, en tu familia, en tu ministerio también. Y esperamos tenerte pronto acá en Río Grande, amigo. Sería una bendición que puedas algún momento volver a estar aquí y recordar todas estas locuras que se hacía aquí, amigo. Y gracias por todo, amigo. Que el Señor te sea bendiciendo también. Y también gracias a las personas que escucharon el testimonio y de la historia de Nicolás. Por favor, oren por su vida, por su ministerio también y gracias por ser parte de este podcast. Agradecemos mucho y nos vemos a la próxima en este mismo canal. Que Dios los bendiga, hermanos, y un gusto nuevamente estar con ustedes. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.